Encontramos un pueblo que no está en ningún mapa, y la gente que vive ahí no debería existir. Me llamo Alejandro Soto, soy topógrafo del Instituto Nacional de Geografía. Durante los últimos meses estuve participando en un proyecto para actualizar la cartografía del norte del país. Básicamente, revisamos áreas rurales con drones, satélites y GPS para ajustar coordenadas de poblaciones olvidadas. Un trabajo tranquilo, hasta que nos mandaron a Sierra del Ocaso. Se supone que era una zona sin registro, entre Durango y Chihuahua, un pedazo de tierra donde el GPS se comportaba extraño. Había informes de interferencias, lecturas imposibles de relieve y un patrón magnético que cambiaba con las horas. Nada fuera de lo común para un equipo como el nuestro, hasta que, en el sobre de instrucciones, venía una hoja extra escrita a mano. Si encuentran asentamientos no registrados, no interactúen. Notifíquenlo y retírense de inmediato. Pensé que era una broma de protocolo, hasta que lo encontramos. Habíamos acampado cerca del kilómetro 172, cuando el dron de reconocimiento detectó construcciones antiguas a 8 kilómetros al noreste. Casas de adobe, calles rectas, una iglesia al centro. Parecía un pueblo fantasma. Pero cuando revisamos los archivos del censo, no existía registro alguno. Decidimos acercarnos al día siguiente. Éramos 4. Yo, el ingeniero Fonseca, la geóloga Lidia y el conductor Morales. Llegamos en la camioneta a eso de las 10 de la mañana. El sol pegaba duro, pero el aire estaba espeso, como si todo el calor se quedara suspendido. Desde lejos vimos el letrero oxidado: Bienvenidos a San Lázaro del Viento. Solo que el metal estaba doblado y alguien había tachado las letras con pintura negra. Abajo, alguien escribió a mano, en carbón: No miren al cielo. Lidia se rió nerviosa. Pensó que era un mensaje de algún loco del desierto. Pero cuando cruzamos la entrada, los relojes del equipo se detuvieron exactamente a las 10:43 de la mañana. Todos, analógicos, digitales, incluso el GPS. Las calles estaban vacías, pero las casas no parecían abandonadas. Algunas tenían ropa tendida, humo saliendo de las chimeneas y platos con comida fresca sobre las mesas. Fonseca empezó a tomar fotos, pero la cámara mostraba interferencias, como si una distorsión envolviera el aire. Cada imagen salía con una sombra que no correspondía a nada visible. Y entonces escuchamos una campana, lenta, profunda, metálica. Provenía de la iglesia al centro del pueblo. Nos acercamos, la puerta estaba abierta. Dentro no había nadie, solo un crucifijo torcido, como si algo pesado hubiera colgado de él. Bajo el altar, una inscripción tallada en piedra: El ciclo nunca termina. Cuando el viento cambie, cierren los ojos. Fonseca quiso tomar nota, pero Lidia lo detuvo. Había algo más en el suelo, una marca circular, grabada con precisión milimétrica, llena de símbolos que no reconocí. El aire vibraba ahí dentro como si el sonido no escapara. Y entonces el viento cambió. No fue un viento natural, fue como un murmullo. Miles de voces en una sola ráfaga. Las velas encendidas empezaron a derretirse de golpe, chorreando cera como si las hubieran puesto bajo fuego directo. Salimos corriendo. Cuando miré atrás, la iglesia ya no estaba. Donde había estado hace un minuto, ahora había una casa vieja con las ventanas tapiadas. Y en una de las paredes, garabateado con pintura fresca: No debieron venir durante el cambio del viento. Llegamos a la camioneta y tratamos de arrancar. Nada, el motor no respondía. El radio solo emitía ruido blanco y el sol ya no estaba donde debía. Era el mismo mediodía, pero el cielo estaba teñido de un gris enfermizo, como si algo estuviera bloqueando la luz desde arriba. Fonseca gritó. Su brújula marcaba norte en todas direcciones. Nos quedamos ahí, mirando el horizonte que se deformaba poco a poco, como si el pueblo entero estuviera girando alrededor nuestro. Lidia dijo que no era posible, que el suelo no podía moverse así. Y entonces vimos a la primera persona, una mujer parada frente a una casa, vestida de negro, sonriente, nos saludó con la mano, pero su sombra se movía en dirección contraria. San Lázaro del Viento no aparece en ningún mapa, pero sus habitantes sí tienen nuestros nombres:
No recuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí parados frente a esa mujer. Parecía humana, pero no del todo. Tenía los movimientos ligeramente desfasados, como si su cuerpo y su reflejo no se pusieran de acuerdo. Fonseca le gritó, preguntándole si estaba bien. Ella sonrió y respondió con mi voz: ¿no debieron venir hoy? El viento cambió. Lidia retrocedió, tropezando con una piedra. Morales intentó grabar con su celular, pero la cámara solo mostraba estática. Cada frame que logramos rescatar después tenía la misma imagen. Un ojo, enorme, ocupando toda la pantalla, como si nos observara desde dentro del dispositivo. La mujer desapareció al siguiente parpadeo, literalmente, y en su lugar, el aire dejó un olor a tierra quemada. Decidimos volver a pie, pero cada camino que tomábamos nos devolvía a la misma calle principal, la del letrero oxidado. Probamos brújulas, coordenadas, incluso medir el sol con el teodolito, y nada coincidía. Era como si la geografía misma se reescribiera con cada paso. A las 2 horas encontramos algo que nos heló la sangre. Una camioneta igual a la nuestra, con el mismo número de serie y las mismas marcas de pintura en los costados, solo que estaba oxidada. Y dentro estaban nuestras mochilas, las mismas, con las etiquetas del proyecto y las notas que habíamos escrito ese mismo día. Fonseca intentó abrir la guantera y encontró un cuaderno viejo. Las hojas estaban amarillentas, pero la letra era de Lidia. Decía: si alguien encuentra esto, no sigan las campanas. No miren a los que parecen pedir ayuda. No escriban sus nombres. Lidia negó con la cabeza, jurando que jamás había escrito eso. Pero cuando revisamos nuestras libretas, faltaban varias hojas, arrancadas con precisión. El sol empezó a bajar, aunque nuestros relojes seguían marcando 10:43 de la mañana. Morales empezó a rezar en voz baja. Yo trataba de mantener la calma, analizando todo como si fuera una falla en el GPS, una tormenta solar, algo físico, tangible, pero nada encajaba. Y entonces escuchamos las campanas otra vez, 3 toques, lentos, y en cada eco el pueblo cambiaba. Las casas se movían, no como si alguien las empujara, sino como si se derritieran y se reconstruyeran en formas distintas. Las ventanas cambiaban de sitio, las calles se alargaban y las puertas aparecían donde antes había muros. Corrimos, pero mientras más avanzábamos, más nuevo parecía todo, hasta que llegamos a la iglesia otra vez, solo que esta vez no era una iglesia, era una escuela primaria, y los niños nos miraban por las ventanas, inmóviles, sonriendo. Entramos sin pensarlo. El aire olía a tiza vieja y madera húmeda. En el pizarrón, alguien había escrito con letra temblorosa: clase de geografía, tema, los lugares que no deben ser encontrados. Y debajo, una lista de nombres, nuestros nombres. Fonseca empezó a hiperventilar. Dijo que el pueblo estaba replicando información, que quizá alguna señal del dron había provocado un fenómeno de resonancia topográfica. Pero lo que vi en su rostro no era miedo científico, era pánico puro, porque mientras hablaba, algo lo escribía en el pizarrón, línea por línea, como si el aire mismo estuviera copiando sus palabras. Y cuando nos dimos cuenta, los niños ya no estaban tras las ventanas, pero se oían pasos arriba, y una voz infantil, dulce, que decía: «Profe, ¿podemos salir ya?». Morales se echó a correr, yo lo seguí. Lidia se quedó rezando, y justo antes de cruzar la puerta, escuché como alguien la llamaba desde el pasillo. «Lidia, no te vayas todavía, la clase apenas empieza». Era la voz de su madre, muerta hace 5 años. Caía la noche cuando encontramos un cartel clavado en un poste, medio cubierto de polvo. Era una orden oficial con el sello del Instituto de Geografía. Zona restringida. Proyecto San Lázaro. Suspendido desde 1984. Personal perdido, 4. No ingresar sin autorización. Y abajo, las fotos en blanco y negro de los desaparecidos. Fonseca, Lidia, Morales y yo. Proyecto. Viento constante.
el pueblo que se construyó sobre un error en la realidad. Encontramos la estación meteorológica a las afueras del pueblo, o al menos lo que quedaba de ella. Un domo de concreto cubierto de maleza, con un símbolo del Instituto Nacional de Climatología. 3 espirales cruzadas. La puerta tenía un candado oxidado, pero Morales lo rompió con una piedra. Adentro olía a moho y electricidad vieja. Los generadores estaban apagados, pero las pantallas parpadeaban con líneas verdes intermitentes, como si aún estuvieran recibiendo señal. En una de ellas, una frase se repetía una y otra vez. Viento constante detectado. No abandonar la estación. Lidia encontró una carpeta bajo una mesa metálica. Tenía la etiqueta Proyecto UIC 84. Dentro había documentos amarillentos, algunos sellados como confidencial, otros cubiertos con garabatos en tinta roja. Eran informes meteorológicos, pero lo que medían no era viento, sino frecuencias. El texto decía: anomalía atmosférica recurrente en el cuadrante San Lázaro, presión inestable, variación temporal registrada entre observadores, hipótesis, interferencia entre campos gravitacionales locales y ondas de sonido estacionarias, efecto, distorsión espacial mínima, hasta 2,3 kilómetros de desplazamiento topográfico aparente. Y abajo, una nota a mano, distinta, escrita con urgencia. No es un fenómeno meteorológico. Es una puerta que respira cuando el viento sopla del este. A partir de ahí, todo se volvió más caótico. Los informes se mezclaban con dibujos, diagramas imposibles, ecuaciones que parecían más poesía que ciencia. En una página, alguien había trazado un mapa del pueblo, pero en cada versión, las calles cambiaban de lugar. Una nota decía: el pueblo se reconfigura para proteger el núcleo. Nadie debe ver el centro. Y cuando levantamos la vista, entendimos algo. El viento había cambiado de dirección. Soplaba del este. Esa noche acampamos dentro de la estación. Yo apenas podía dormir. Entre las ráfagas del viento se oían voces. No en el aire, sino debajo del suelo. Palabras que se repetían como si fueran oraciones dichas al revés. Devuélvelos, no pueden salir. A las 3:17 de la mañana, los sensores comenzaron a activarse solos. Uno tras otro, los monitores mostraban la misma lectura. Presión negativa. Fonseca murmuró que eso era imposible. No puede haber presión negativa. Y sin embargo, lo sentíamos. El aire estaba siendo aspirado hacia el centro del pueblo. Salimos al amanecer siguiendo el sonido. El camino parecía más largo que antes y los edificios del pueblo ahora tenían otro estilo, como si hubieran envejecido 50 años en una noche. Todo olía a polvo antiguo, y en medio de la plaza principal había una escultura de piedra, una espiral tallada. En su base, un texto grabado en metal corroído: Proyecto Viento Constante. En honor a los que mantienen el ciclo Morales, cayó de rodillas. Dijo que esa espiral era idéntica al símbolo en los documentos y que mantener el ciclo solo podía significar una cosa: el pueblo no era un lugar, era un mecanismo. Desenterramos la base del monumento. Debajo había una escotilla sellada y bajo ella una escalera que bajaba al subsuelo. El aire era tan frío que cada respiración salía blanca como niebla sólida. Al final del pasillo encontramos una cámara circular con tubos metálicos y una consola vieja aún encendida. En la pantalla, un logotipo: PSE-84, operativo en curso, y un registro de audio. La fecha: 24 de agosto de 1984. La voz de una mujer, temblorosa, exhausta: si alguien encuentra esto, el pueblo no es real. Nosotros lo alimentamos cada vez que lo buscamos. La energía del viento no se mide, se roba. Las coordenadas no existen, son proyecciones, y los que entran se convierten en puntos fijos del mapa. Morales comenzó a reír. Histéricamente, dijo que todo era una simulación meteorológica, que el gobierno había creado una proyección atmosférica usando campos de microondas y frecuencias de baja vibración, que estábamos dentro de un modelo que seguía funcionando desde 1984, pero lo que lo hizo callar no fue mi mirada, fue el sonido.
El viento dejó de soplar y en el silencio total escuchamos respiraciones detrás de nosotros. No eran humanas, eran más largas, más profundas, como si una garganta de kilómetros se expandiera. Y en las pantallas, las palabras se reescribieron solas. Ciclo restaurado, se requiere nueva entrada. Y debajo, una lista, con 4 nombres, los nuestros. San Lázaro del Viento. El núcleo respira. No recuerdo cómo llegamos tan abajo, solo sé que seguimos bajando. Los peldaños de la escalera metálica parecían no tener fin, y a cada paso el aire se volvía más pesado, como si nos hundiéramos dentro de algo vivo. El viento ya no se oía arriba, ahora parecía que el viento venía desde abajo.